Javier Solís, bienvenido a tu casa. Vamos a hablar, es unas reflexiones, obviamente, sobre las relaciones entre Ucrania y Rusia. Se nos ha caído Antonio Cristóbal, que al final es la persona que más nos podía hablar de la URSS, de cómo se desmembró la URSS y lo que pasó después, ¿no? Entonces, vamos a Sí, además que le intentar gusta, le hacer gusta. una conversación entre tú y yo y también con los oyentes, que pueden, por supuesto, en el chat poner lo que buenamente quieran. Y yo te iba a hacer una pregunta, yo esto no sé si se hace, pero bueno, tú eres profe, en un conflicto de estas características, esto se toca en el aula, los chavales preguntan, ¿lo has vivido? A lo mejor en tu caso no. ¿Qué sucede? El- siempre ocurre cuando hay algún tipo de conflicto o alguna noticia así relevante a nivel internacional o incluso a nivel nacional, lo primero que hacen los chicos es preguntarte. Además, llevan muy inquietos por lo menos el último mes, desde que más o menos ya son más conscientes de que puede ocurrir un conflicto, siempre, además lo hablo con cualquiera de los compañeros que también dan clases y todos los profesores o todas las profesoras de historia me dicen lo mismo, que lo primero que te hacen los chavales es preguntarte si va a haber una tercera guerra mundial y lo segundo que es de dónde viene todo esto y que si estás a favor de uno de los dos bandos. Y ahí siempre lo que tenemos que hacer, al menos nosotros, es intentar explicarles de dónde procede todo desde el punto de vista histórico para que vean también, porque ellos son muy de eso, de la practicidad que implica saber historia para poder entender muchas situaciones como la actual. Y por otro lado también manifestarles que en estas circunstancias no se trata de ponerte del bando de nadie, se trata simplemente de explicar un conflicto que es entre dos grandes potencias y que al final acaba afectando en este caso, al territorio que le ha tocado esta vez, que por desgracia es Ucrania. Efectivamente, desde aquí nuestro apoyo a Ucrania, que se está viendo totalmente avasallado y bueno, vapuleado y barrido por Rusia de una manera, o sea, es totalmente injusto. Vamos, eso te lo digo yo, ¿eh? No, porque es así y creo que Uh-huh. todos estamos de acuerdo que esto es un sinsentido total, total. A ver, siempre un conflicto bélico es un poco el fracaso, yo creo, del Exacto. diálogo diplomático, pero también hay veces, como creo que ocurre en este caso, que el diálogo diplomático va siempre encaminado a que fracase, con el objetivo precisamente de conseguir una intervención militar, que yo creo que es lo que iban buscando, sobre todo yo creo que Estados Unidos, aparte de Rusia, que bueno, pues ahora hablaremos un poco también de las circunstancias y todo eso, si te parece. Sí, si quieres, Javi, vamos con la historia, la reflexión histórica, un análisis histórico del territorio. Es un territorio muy extenso. Fíjate Uh-huh. que aparecía creo que en Twitter, en la cuenta de Twitter, una comparatoria de la página oficial de Ucrania, del gobierno de Ucrania, de la embajada, no recuerdo exactamente, Uh-huh. que decía, esto era Kiev en tal año y esto era Moscú, ¿no? Porque claro, aquí hay una de las cosas que a lo mejor mucha gente no sabe, que es ¿dónde nace todo esto? Kiev era un lugar muy próspero en la época moderna, en el Uh-huh. siglo XVIII, XIX, y Moscú no era tanto. Aquí ya hay una dicotomía interesante. Bueno, Moscú era bosque. Sí, de hecho, precisamente Moscú es una de las grandes capitales que se crean, digamos, como más tarde. Es verdad que Moscú empieza a crecer sobre todo mucho con el desarrollo o los inicios del desarrollo también fundamentalmente industrial ruso, pero yo creo que los antecedentes hay que buscarlos y hay que retrotraerse a la Edad Media porque los lazos entre Ucrania y Rusia están ahí desde el punto de vista étnico y desde el punto de vista de que comparten un poco una base común que es el mundo eslavo, que es muy complejo, que nos daría para muchísimos temas y muchos debates, pero bueno, que en resumen un poco se basaría un poco en los Rus, ¿no? Esas agrupaciones de tanto, digamos en cierta manera, eh, composición político-cultural, ¿vale? Digamos, todo lo que se puede en un desarrollo de una edad media, además muy temprana, ¿no? Estamos hablando del siglo octavo, siglo noveno, y a partir del siglo noveno es cuando empieza un poco a prosperar Kiev, fundamentalmente, que es una de las grandes capitales de todo ese entorno europeo, en torno a esa época, ¿vale? A partir del siglo IX más o menos, el Principado de Kiev, que aglutina parte de territorios que actualmente son Rusia, pero también de Bielorrusia, de parte, obviamente, gran cantidad de territorios de Ucrania, ¿no? Una extensión bastante grande. Ya sabes que la modificación de las fronteras cómo va históricamente. Y a partir del siglo XIII aproximadamente ya vemos esta dicotomía, esta división clara entre la parte más occidental, más vinculada al ámbito europeo, y la parte más oriental, más vinculada al mundo más eslavo y fundamentalmente ruso, ¿no? Además hay una división
territorial de ese Principado de Kiev en torno a lo que sería Lituania y Polonia, ¿vale? Ese gran reino, y en torno a lo que sería ya la configuración de los primeros coletazos del reino de Rusia como tal. Entonces ahí empezamos a ver un poco la primera división. ¿Qué sucede? Que los rusos te van a decir que Ucrania tradicionalmente ha pertenecido en gran parte de su tiempo a lo que sería Rusia. Fundamentalmente porque es tiempo después que Catalina II de Rusia, la gran zarina, lo que hace es conquistar gran parte de los territorios de Ucrania. Entonces, mucha parte de esos territorios ha estado luego integrado. Por eso también hay tanta parte de la población dentro de Ucrania que habla ruso, en torno a un 17% aproximadamente de la población de Rusia. Obviamente, más en la vertiente oriental. Hay que tener en cuenta, si la gente tiene más o menos claro cómo es el mapa de Ucrania, Ucrania está partida por la mitad por el río de Dnieper, ¿vale? Básicamente, está mitad y mitad casi, ¿no? Aproximadamente. Y eso es una división tanto física como realmente política, porque digamos que hay una vertiente, una parte que es más prorrusa y otra más Europa, por así decirlo, sobre todo en los últimos años, principalmente después del 91, cuando se declara la independencia de Ucrania. Pero es que ha habido muchos conflictos, ¿no? Porque tradicionalmente, por ejemplo, luego con Lenin es cuando Ucrania ya un poco aglutinada en torno a lo que sería la configuración que más o menos podemos entender nosotros como actual o casi actual, porque Crimea, por ejemplo, no estaba englobada todavía, es una de las principales comunidades políticas, ¿vale? Que va a formar parte de la URSS. Entonces también hay un poco por parte de los rusos una consideración de Ucrania como parte suya, ¿no? Aunque sea históricamente. Por eso siempre hay unas aspiraciones un poco a esa vinculación, y de hecho entre los ucranianos y los rusos hay cierta hermandad, ¿no? De hecho, muchos rusos todavía dentro del territorio actualmente no están de acuerdo con que se haya desarrollado un conflicto, obviamente. Y luego pues habría que irse hasta el 54, cuando Khrushchev lo que hace es ceder Crimea, Sí, ¿vale? Que políticamente estaba integrada en lo que sería Rusia, o un poco la Rusia obviamente integrada dentro de toda la composición de las repúblicas soviéticas, se lo cede a Ucrania, pero considerando que, claro, como todo forma parte de la URSS, realmente es una cesión única exclusivamente de tipo administrativa. ¿Qué sucede? Que en el 91, cuando se produce ya el estallido y la división en las diferentes provincias, ¿vale? La independencia de muchas de ellas de la Unión Soviética, gran parte de los rusos que estaban en territorio ucraniano se van a quedar aislados en un nuevo país, que realmente no es el suyo, ¿vale? Ellos son culturalmente y lingüísticamente rusos, pero se quedan ya integrados en Ucrania. Y es lo que acaba sucediendo. Entonces, al final, Crimea, por parte de los rusos, se considera como una especie de traición, por así decirlo, ¿vale? Que haya formado parte de Ucrania y no se haya quedado integrado con lo que sería Rusia a partir de ese año 91. ¿Qué sucede? Que vamos a dar otro salto más y Ucrania empieza a poner sus miras fundamentalmente a Europa, sobre todo con el intento de integración en la OTAN, que todavía está ahí moviéndose y que yo creo que al final no se va a producir porque Putin lo va a impedir. De hecho, la parte de la invasión tiene que ver con esto. Y luego, hasta 2014, va a haber negociaciones por el intento de englobar a Ucrania también dentro de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Fracasa y supone la caída de Yanukovych, que era el presidente en ese momento de la República. Se produce un golpe y el establecimiento de un nuevo gobierno que va a ser más pro-europeo, y gran parte también de los grupos que van a apoyarlo son de extrema derecha, ¿vale? Grupos nacionalistas ucranianos que durante bastante tiempo van a estar hostigando algunas de las regiones, fundamentalmente en el Donbass, ¿vale? En la zona de Donetsk y de Lugansk, que se está hablando actualmente, y que desde 2014 ha habido un conflicto, ¿vale? No se ha hablado demasiado de ello, pero en torno a 10.000 muertos ha provocado hasta la fecha, ¿vale? Entonces es también una situación bastante complicada. Y además hay que tener en cuenta otro factor, que no se suele hablar de él, que es que este nuevo gobierno, una de las primeras medidas que va a tomar es la prohibición en el Parlamento del ruso como segunda lengua en Ucrania, tratando de buscar esa homogeneidad. Y es otro golpe bastante duro a gran parte de la población de origen ruso, que culturalmente es rusa y que habla ruso, que está integrada en Ucrania. Entonces es un caldo de cultivo para todos los conflictos que se van a desarrollar, que además luego posteriormente también en ese mismo 2014, con la separación de Crimea y el referéndum para la independencia, para volver a anexionarse a Rusia, pues ya termina un poco de hacer reventar toda la situación. De hecho, a Rusia se le suele acusar por esa anexión de manera indirecta de Crimea, ¿vale? De saltarse el derecho internacional, que es de prácticamente la ONU ya en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, establece que no puede haber modificaciones territoriales ni anexión de territorios por conflictos. Claro, ¿Rusia con qué se escuda? Dice, nosotros no hemos abierto ningún conflicto. Es simplemente una región autónoma
que lo que ha hecho es declarar su independencia y a través del referéndum querer reanexionarse a nosotros, que en su momento fue territorio nuestro. Por lo tanto, ahí empieza un poco toda la disputa política, ¿vale?, detrás de todo ello. ¿Por qué es tan importante Crimea, por ejemplo? Pues obviamente porque Sebastopol es uno de los principales puertos de todo el Mar Negro y da acceso directamente luego a la zona del Bósforo, etcétera, etcétera. Ahí estaría un poco, yo creo, el resumen general de todo lo que implica. Una síntesis muy buena. Mira, fíjate, estamos compartiendo un mapa mientras hablas del orden mundial, de la página del orden mundial, la fuente, que siempre citamos la fuente, y hemos puesto el enlace del mapa de la página del orden mundial para que los oyentes también en Twitch lo puedan ver. Claro, esta es la situación, el contexto que nos has dibujado, los antecedentes históricos. Y poco más nos queda por decir. Realmente, Javi, poco más podemos decir en este aspecto. No somos analistas de geopolíticos, no sabemos cómo va a derivar la cosa, no sabemos qué relaciones va a haber ahora mismo. Ya serían especulaciones, ya serían cosas que no tenemos a lo mejor la autoridad para es muy decirlo. complicado. Exacto. Es muy complicado. De hecho, incluso los propios especialistas, algunos de ellos han admitido que no se esperaban el tema de la invasión de toda Ucrania por parte de Putin. De hecho, consideran que a lo mejor iba a ser solamente en la zona de Lugansk y de Donetsk. Yo creo que se va a extender a otras regiones. Se ha planteado la posibilidad de que prácticamente anexione Rusia lo que sería todos los territorios hasta Odessa, es decir, dejar sin salida marítima a Ucrania, lo que de facto sería un golpe de muerte a nivel económico para el país. Pero yo creo que va a ir más los tiros por un intento de integración como tienen actualmente con Bielorrusia. Es decir, conquistar el territorio, deponer al gobierno y establecer de alguna manera otro gobierno títere que puedan controlar y manejar y mantener alejada la frontera respecto a Europa, que es uno de los intereses fundamentales que tiene también Rusia, ¿no? No tocar directamente frontera con lo que sería Europa, en este caso, o con bien la parte de Moldavia, o sobre todo con Rumanía, y mantener un poco ahí ese estado satélite entre medias que hiciera tapón y que sobre todo impidiese la integración dentro de la OTAN y por supuesto la integración también de los misiles de alcance norteamericano que pudieran llegar a Moscú. Eso por un lado y obviamente los otros tienen que ver mucho con los recursos, ¿no? El gas, que es fundamental el tránsito por Ucrania, ¿vale? El suministrar gas a Europa, que es algo de lo que depende muchísimo Rusia y países como Alemania, por ejemplo, también depende mucho de ello. Y Estados Unidos, que está interesado en volver a formar parte del tablero internacional después de unos años de retrotraerse y cerrarse un poco sobre sí misma por parte de Trump y volver a colocar de nuevo su gas, que es más caro que el ruso y que yo creo que a Europa no le conviene, al menos a corto plazo. Yo creo que las relaciones entre Rusia y Europa deberían ser mejores de lo que han sido en los últimos años. Casualmente, la salida de Merkel también ha influido mucho en que otra vez vuelva a haber un alejamiento entre las potencias europeas y la potencia rusa, que Rusia tradicionalmente siempre ha mirado también para Europa. Es verdad que la extensión que tiene ha tenido miras hacia la parte de Asia, fundamentalmente las relaciones con China que están ahí, pero Rusia sí que se ha considerado culturalmente muy vinculada con Europa tradicionalmente, aunque es verdad que Rusia tiene una variedad cultural muy particular, ¿no? No puede ser considerada única y exclusivamente europea, porque ocupa prácticamente 2 subcontinentes, ¿no? El euroasiático. Otra de las cuestiones, Javi, que podemos tratar, porque es verdad que se habla mucho en los medios de comunicación, porque al final también hay mucha propaganda, obviamente, y esto es complicado, cuidado, porque esto es bastante complicado. Lo cierto, lo que tenemos cuenta es que están pagando inocentes, como siempre, vidas de los juegos, las estrategias de 4 personas. Esto es así. Al final... No, está claro, está claro. Y aparte Europa siempre luego es un tablero político para desangrar también y poder conseguir los objetivos por parte de las dos potencias. Al final estamos en medio. Y el problema es que Europa no es capaz de desligarse de los intereses de unos y de otros y buscar sus propios intereses desde prácticamente finales de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que ahí es donde viene gran parte de los problemas y que luego hay otra potencia detrás de todas ellas que se está frotando las manos, que es China. Y a raíz de esto, lo que decían los medios, se está pintando mucho que es como el regreso de la URSS, sobre todo a lo mejor los medios más neoliberales, en este caso, regresa a la URSS, la mirada de Putin. Por otro lado, también se le ve como más que como un Stalin, como un zar. Bueno, yo en este punto, realmente la URSS... ¿Tú crees que la construcción, ¿no?, de aquello que fue, porque es verdad que luego Putin hizo unas declaraciones en las cuales decía es que Ucrania no
como que no existe, ¿no? No tiene no existe, es una construcción artificial, decía. En fin, ¿tú crees que Putin tiene una mirada de URSS? ¿O es una cosa totalmente diferente? No tiene nada que ver con lo que aquello que era la URSS, ¿no? Porque se le pinta mucho y esto es importante para aclarar conceptos, en definitiva, ¿no? Para saber realmente qué tipo de personaje es Putin. Sí, a ver, dependiendo de a quién puedes preguntar y del corte ideológico que tenga, te van a hablar de la vinculación de Putin con la Unión Soviética desde una perspectiva o de otra. Yo creo que Putin es muy hábil políticamente, ¿vale? Por encima de la personalidad que pueda tener y demás, ¿no? Pero es verdad que ha vuelto a poner en el mapa de Nueva Rusia en la escena internacional y además ha sido ex miembro de la KGB, entonces él sí que tiene una herencia soviética en cuanto a la composición del Estado. Pero yo creo que las miras de Putin en relación a la Unión Soviética no pasan tanto por cuestiones ideológicas como por cuestiones de volver a recuperar la supremacía en todo ese área y volver a recuperar un poco la escena internacional y de área de influencia que tenía la Unión Soviética. Por supuesto, Putin puede llegar a, si lo cree necesario en un momento dado, como ha hecho recientemente en los últimos años, volver a recoger símbolos de la Unión Soviética porque inspiren un poco de cierta unidad o cierta añoranza desde el punto de vista imperialista a gran parte de la población. Por ejemplo, el himno soviético, ¿no? Volver a recuperarlo en lugar del ruso, el que había anteriormente. Eso, por ejemplo, sería un elemento. Si él considerase oportuno volver a recuperar elementos simbólicos, lo haría. Pero yo creo que realmente la ideología de Putin es bastante alejada respecto a la consideración del comunismo y además es que él se apoya fundamentalmente en la Iglesia Ortodoxa en Rusia para poder fomentar su control interno desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista también del día a día de las personas, ¿vale? Está muy alejado también de algunas mentalidades occidentales, como pueden ser, por ejemplo, la defensa de los derechos homosexuales, por ejemplo, ¿vale? Está muy alejado de ese tipo de cuestiones y, de hecho, lleva perpetuándose en el poder de manera indirecta o directa bastante tiempo, ¿vale? Primero con la figura de Medvedev, ¿no? Que le sustituyó durante cierto tiempo, y luego otra vez él, incluso con la modificación de la Constitución para poder estar encadenando mandatos uno detrás de otro. De hecho, controla, hace y deshace lo que, según él considera oportuno en ese sentido. Pero bueno, le ha ido funcionando, ha dado estabilidad a Rusia, dejando de lado un poco lo que nos pueda parecer a nosotros, poniéndolo en el foco de la geopolítica, le ha venido bien desde el punto de vista internacional. Es verdad que a nivel interno la economía rusa sufre bastante porque el PIB es muy reducido, ¿vale? No tiene mucho peso internacional y depende mucho de esas exportaciones fundamentalmente de materias primas y de energía. Entonces, la relación con Europa siempre le ha interesado bastante porque salían ganando las dos partes. Lo que pasa es que ahora con el tema de las sanciones, Javi, ya lo estaba comentando, lo comentó el presidente del gobierno, que al final nosotros también vamos a pagar los platos rotos de todo de esta situación, porque el gas... A lo mejor no tanto en España, porque es verdad que en España no, pero bueno, al final para Bueno, producir hará falta en España dependemos mucho del gas de de Argelia y de Argelia. Estados Unidos, pero eso no quita para que, claro, en los productos que puedan venir de otras zonas Se encarezcan. impliquen el incremento de los precios y que además incluso el gas norteamericano puede incrementarse más ante esa necesidad de demanda en toda Europa. Y no solamente el gas, también vamos a depender muchísimo del trigo de Ucrania. En torno al 13% del trigo que consumimos aquí para pastos y demás depende fundamentalmente de los pastos que proceden de Ucrania, que siempre se ha considerado el granero de Europa, ¿no? Tradicionalmente. Y que siempre han puesto todos ellos sus miras, desde prácticamente la Alemania nazi, que también tuvo bastantes intereses en adueñarse de Ucrania, como la propia figura de Stalin, por que no se lo arrebataran, porque es una región bastante interesante desde el punto de vista tanto geopolítico como fundamentalmente de cuestiones vinculadas con recursos. Joder, estaba yo pensando que otra reflexión a raíz de los recursos. Hombre, petróleo en España, en el caso de España, petróleo no Uh -huh. tenemos, pero trigo, No, sí, lo único que para dar demanda absolutamente a todo, porque ten en cuenta que parte del trigo que nosotros generamos aquí o de los pastos que establecemos, se vende en gran parte de ellos a Europa. Entonces no es lo mismo la demanda interna que la demanda internacional. Tenemos que dar mucha más salida y tenemos que al final acabar comprando. De hecho, la balanza comercial entre España y Ucrania es deficitaria para nosotros. Compramos más, ¿vale? Importamos más de lo que exportamos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y uno de los déficits fundamentales que tiene España como nación es que no tenemos prácticamente materias primas, tenemos muy pocas y además estamos muy escasos de energía. Por eso se está intentando buscar alternativas hoy en día, pues como las energías renovables, para poder de alguna manera volver a competir
porque potencial como población tenemos. De hecho, de tamaño somos un poquito más reducidos que Ucrania, pero tenemos mayor población. Ucrania creo que es 41 millones, un poquito más de 41 Sí. millones de habitantes, y España superamos hace nada los 47. O sea, que para que veas. No, además, a ver, yo creo que España tiene mucho... A ver, mi mirada, mi visión también. España tiene un montón de recursos, obviamente energéticos, hay que trabajar las energías renovables y a ver cómo se hace, porque ahí también detrás hay un entramado, como bien sabemos, complejo, complejo, ahí nos quedaremos. Pero, jolín, da rabia a veces también que con toda la potencia que tenemos en ganadería, agricultura, cuestiones básicas del comer, lo que nos mantiene vivos, en definitiva, la esencia, pues dependemos tanto de terceros países. Obviamente, hay un juego también de comercio, como dices, hay que, bueno, pues hay que abastecer y abastecerse, y esto es complejo, Javi. Pues la verdad es que nos has hecho una síntesis increíble. Yo me imagino que tus chavales también se lo habrás explicado de esta manera también, pero bueno, esto quedará en vídeo y Sí, también lo podrán ver, o sea que maravilloso. sí, además yo siempre lo que les digo a ellos como a cualquiera es que yo les expongo un poco la situación para que luego ellos mismos sean los que reflexionen y vean. Y que sobre todo intentan no, sobre todo porque no es obligatorio el tener que posicionarse a favor de Sí, alguien, sí, ¿no? sí, sí. Leo últimamente muchísimas cosas, por supuesto que nadie en principio va a estar de acuerdo con un conflicto bélico, porque yo creo que al final es un fracaso en Claro. general a nivel de la escena internacional, pero eso no significa que tenga que haber buenos o malos, es decir, hay potencias con sus propios intereses y buscan su objetivo y les da igual en el fondo quién vaya a sufrir, porque en el fondo quien sufre son los de siempre, ¿no? La mayoría de la población y en este caso Ucrania, que el futuro que le espera es bastante oscuro y veremos si no se alarga mucho tiempo el conflicto o no. Yo creo que a lo mejor la conquista va a ser rápida, pero otra cosa es que se alargue bastante, porque además están demandando mucho que llamando gente al frente, ¿no? Las levas forzosas estas que se están haciendo y hay muchísima gente que está yendo al frente. Veremos cuántas bajas va a tener al final Ucrania a nivel poblacional. Un abrazo igualmente, bueno, un abrazo a todos los ciudadanos de Ucrania que están pagando todo esto, todo este juego de cuatro que llevan la batuta, que en definitiva es el juego de la guerra, lamentablemente, y siempre ha sido así, y siempre pagan inocentes, y es que no queda otra, y es una cuestión que se repite históricamente, y sigue pasando, y va a pasar, porque el ser humano es así, y lamentablemente el poder, el ansia de poder, recursos, no va a cambiar y tenemos que mentalizarnos porque la historia va de esta manera, Javi. Yo, claro, es que no... Sí, Ah, además yo creo que es buen momento para reivindicar el estudio de la historia, que muchas veces está denostado, ¿no? Las humanidades, yo creo que es un buen momento para decir que, oye, aquí se demuestra la importancia que tiene también, ¿no? Para hacer comprender a la gente por qué suceden las cosas y cómo tratar de evitarlas, en cierta manera, ¿no? No volver a caer en los mismos errores, que es de lo que se trata. En el fondo, Carr, en qué es la historia, ya lo decía, ¿no? Que al final la reflexión del pasado es una autorreflexión de nuestro propio presente, en cierta manera. efectivamente, Javi. Pues nada más, no sé si quieres apuntar alguna cosa más. O ya cerramos contigo. Antonio Cristóbal no ha podido incorporarse. ¿Qué le Bueno, vamos a para la hacer? siguiente, otro Sí, conflicto, seguro que va a haber. Así sí, que, o otra cuestión, o abordar otra cuestión, obviamente, incluso una cuestión más amable, también estaría bien en la tertulia. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias por estar, Javi. Vamos gracias a hablando. ti. Buen fin de semana, amigo. Igualmente, igualmente. Saludos a todos. Cuídate. Adiós. Adiós, adiós. Pues ahí teníamos.